Ahora pasemos con este otro libro, La Odisea. Analicémoslo también. Su portada me parece bastante interesante. El barco, el mar, las flechas. Por aquí tenemos La Odisea, también su lomo. También es la editorial de Edimat. Y al final pues un poco, no sé, parece viento, imagino yo por Egolo. Pero bueno, muy interesante. Y también tiene algunas diferencias con la película. Es un poco más fiel que la Odisea, perdón, que la Ilíada en cuanto a su película. Lo siento, mucho más fiel el libro, pero aún así hay algunas diferencias. Bueno, ¿qué puedo decir de esta obra? Igual que la Ilíada, tiene 24 cantos. Y inicia no precisamente después de la Ilíada, sino mucho después. Precisamente inicia ya cuando Telémaco es un joven ya casi. No es como en la película que inicia cuando Telémaco nace y vienen los aqueos, precisamente Menelao y Agamenón, a llamar a Ulises, sino que ya inicia con la historia de Telémaco y cómo es que él va hacia la ceremonia, si no me equivoco se llamaba el lugar, para saber el paradero de su padre porque aún no regresa. Para entonces Agamenón ya está muerto y Menelao ya aún sigue vivo, no como en la película. Pero bueno, continuemos con esto. Menelao aún sigue vivo y pues Telémaco va a verlo. En todo ese proceso, ese viaje que hace, obviamente inspirado por Atenea, para saber qué es lo que Telémaco debe hacer, pues viaja él desde Ítaca hasta allá, como dije. Y esto transcurre en 4 cantos, perdón. Y pues eso sucede y en ese lapso ya nos pasamos a ver a Odiseo y qué es lo que él está haciendo. Él llega a la isla de los Feacios y empieza obviamente pasan muchas cosas porque Odiseo llega siendo prácticamente un náufrago después de todo lo que ha pasado. Y la princesa, digamos, de ese lugar es enviada por Atenea por medio de un sueño y conducida obviamente por orden de su padre a que lave los vestidos que tiene porque supuestamente sus nupcias iban a suceder pronto, pero eso de que es tan solo una artimaña que tiene Atenea para que ella encuentre a Ulises. Después de ello obviamente le encuentra, Ulises está digamos desnudo en la playa, que él se acercó hacia un río y pues ahí lo encuentra ella, obviamente le dan algunas prendas para que se cubra y ya Ulises ya se muestra tal y como es. Y después de ello va a ver al padre de esta chica, que es precisamente el rey, y ahí es cuando le cuenta la historia. Y ahí es una de las principales diferencias que vi respecto de la película y la obra. Y es que en la película pareciera que nos cuentan todo en primera persona, porque vemos desde que Ulises supuestamente le blasfema contra los dioses al decir que no los necesita, cosa que nunca pasa en el libro, y ya veremos el porqué de sus peripecias, pero respecto de este libro, no respecto de la película. Y le cuenta todo lo que pasa, pero hay algo importante, y es que aquí la historia no va linealmente, sino que le cuenta primeramente lo que le sucede desde el que está en la isla de Calipso, que ya recordarán que es la morenita en la película. Y le cuenta que estuvo ahí prisionero de ella por no recuerdo cuántos años, un año entero o 10 años, no recuerdo bien. Creo que son un año entero más o menos, pero estuvo ahí preso todo ese tiempo. Se nos cuenta que en verdad fue Zeus quien mandó a Hermes para que le diga a precisamente a Calipso que libere a Odiseo para que el mal no caiga sobre su isla, y entonces es ella cuando recién decide mandarlo. Y cuando él está en el mar, después de haber preparado durante 2 o 3 días, no recuerdo bien, 2 días creo, su balsa, casi embarcación, para que él regrese a Ítaca, Poseidón le hace la última, digamos, el último mal, que es destruir toda su balsa, y allí aparece, no recuerdo si fue Atenea, creo que Atenea fue, que le da un velo o algo para que se cubra y le dice de que nade hacia la isla que está hacia allá, pero él, temiendo que pase algo, no lo hace antes de que destruya Poseidón su barca, y cuando ya la destruye entonces no tiene otra opción que nadar, y cuando llega ahí
se quita esa prenda que le da Atenea. Esa es la primera historia que le da Ulises al rey. Después de ello, ya le cuenta toda la historia, porque el rey quiere saber en verdad cuál ha sido toda su historia después de la Ilíada, o sea, después de destruir Troya. Pues bueno, ahí ya empieza, digamos, la Odisea netamente, o sea, toda la historia que ha pasado él. Y es que después de haber pues viajado todo ese tramo después de la guerra de Troya, él llega a las islas de los Cíclopes. Y es ahí donde entra Polifemo. Ya recordarán ustedes la escena de Yo soy nadie, y a Polifemo gritándoles a sus hermanos: nadie me ha herido, cosa que es un poco cómica. Pero ahí se ve también el ingenio y toda la sagacidad que tiene Ulises para poder escapar de sus problemas y de la muerte, y toda esa inteligencia que le da Atenea. Y es precisamente después de haber cegado a Polifemo con toda esa astucia que él le pide a su padre, que es Poseidón, que castigue a Odiseo. Y pues él lo hace, porque en sí lo que le pide Polifemo es que él no llegue a Ítaca, o si es que su destino es llegar a Ítaca, que lo haga muy tarde. Y es por eso que se demora en la Odisea. No es nada de que Odiseo haya ofendido a los dioses, sino que solo por cegar a Polifemo, y Poseidón lo castiga por cegar a su hijo. Cosa que la verdad me parece un poco interesante y bastante bonita de parte de un padre, porque es como que vemos que era una época en lo que los padres tenían bastante consideración y protección, y sobre todo si es que alguien hacía algo a sus hijos, pues lo vengaban inmediatamente, cosa que es un poco tierna en mi humilde opinión. Y es allí donde ya empieza todo ello, porque también Odiseo, después de haberle dicho a Polifemo que era nadie, ya cuando él está yéndose en la barca, se voltea y le dice: ¿sabes qué? Yo soy Ulises y por mi culpa te cegué. O sea, todo creído también Ulises, que fue una imprudencia de su parte, en mi opinión, pero así fue lo que pasó. Luego de ello, ellos van a parar con los lotófagos, que son unas personas, no recuerdo bien si eran hijos de dioses o algo, pero se alimentaban a partir de una flor, que es precisamente la flor de loto, y por eso los lotófagos. Y parte de su embarcación, de su tripulación, pues se quedan allí un tiempo, porque probaron el loto y ya se olvidaron de lo que tenían que hacer, y tan solo querían comer loto y quedarse ahí. Obviamente Ulises, como es inteligente, se da cuenta de eso y los lleva de esa isla antes que pase algo más, cosa que nunca pasa en la película, obviamente. Luego de ello llegan a las islas, primero que nada, de Eolo. Y cuando llegan a las islas de Eolo, pues el dios y sus hijas, porque ahí tiene hijos e hijas, que son 7 hijas y 7 hijos, que están emparejados entre ellos, pero que no han hecho nada incestuoso, pues los reciben bien y les dan, pues ya lo que saben, ¿no? Un saco lleno de los vientos que lo llevarían hacia Ítaca. Pero ahí viene la desgracia, porque entra, no sé si llamarlo los celos, a su tripulación, y lo que hacen es abrir ese saco antes de tiempo, pensando que traía puras riquezas, y diciendo de que pues sí, Ulises es el que ha traído muchas joyas de Troya, muchos tesoros, y a nosotros no nos toca nada, así que ahora que está durmiendo vamos a chorearle, en otras palabras. Pero los insensatos la abren, incluso ya estando muy cerca de Ítaca. Ellos ya podían ver a su tierra, y estando ahí abren el saco, y eso hace que los regresen, no a la isla de Circe, no, los regresa a la isla de Eolo. Y Eolo, al verlos ahí, dice: ¿pero qué hacen ustedes aquí? ¿No los habían mandado? Y ellos le explican: no, ha pasado esta cosa, y mis tripulantes han hecho esto. Y dicen: no, vayan ustedes de aquí de mi isla, porque veo que los dioses no quieren que regresen a su patria. Palabras más, palabras menos, les estoy parafraseando. Y pues ellos ya dicen: se van porque Eolo ya no nos va a ayudar más. Y ahí es cuando ellos recién van hacia la isla de Circe. Y estando ahí, pues ya saben lo que pasa: los convierten en animales, porque manda una tripulación de 6 de sus hombres que se van a ver qué sucede, pero tan solo uno regresa, que es precisamente quien les cuenta qué es lo que pasa. Que ahí habita Circe, y que pues sus compañeros han sido convertidos en animales. Odiseo obviamente se preocupa por ello y quiere recuperar a su tripulación, así que se va a verlo.
En el libro en ningún momento explican de que Odiseo haya tenido que escalar una especie de montaña para poder llegar al palacio de Circe, pero así lo retrataron en la película. Más bien nos cuentan, sí, eso sí, que Hermes viene en su ayuda para darle una planta amarga que iba a ser la que evitaría que Ulises se convirtiera en un animal. Cuando hecho eso después, pues ve que Circe ve que no se transforma, dice que a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se transforma? Y visto esto de aquí, pues Odiseo saca su espada y la amenaza de muerte. Circe por esto obviamente se asusta y le dice de que haga el delicioso con ella y dejaría ir libre a su tripulación, pero Ulises, sabio y también por advertencia de Hermes, le dice de que previo a ello haga un juramento que no le va a hacer nada de daño ni a él ni a sus hombres y tampoco le va a quitar su virilidad. Y pues Circe accede, hace el juramento sagrado y hacen el delicioso y sus tripulantes ya son pues regresados a la normalidad, no sin antes Odiseo recordarle que debía hacerlo, porque se lo pide, ¿no? Porque aún después de haberse acostado con ella le dice de que lo ve triste, que qué pasa, y le dice, porque aún no has hecho lo que te pedí de volver a mis tripulantes a la normalidad. Y dice, ok, también lo haré, y ya, ahí pasa. Y ahí se quedan voluntariamente, nada de que pasan ahí un día y en el exterior pasa un año, se quedan voluntariamente por un año. Luego de ello, ellos saben que tienen que irse, pero Circe les advierte que antes que nada tienen que ir hacia el Hades para poder encontrarse con el espíritu de Tiresias, que era uno de los mejores sabios y que conocía, se decía, el futuro. Para ello tenían que llevar una oveja totalmente negra a quien degollarían para poder con su sangre invocar a Tiresias, pero que en ese lugar debía que él proteger ese charco de sangre para que ningún otro espíritu pueda beber primero que Tiresias. Después de preguntarle a Circe cómo llegar, obviamente ellos llegan, a la redundancia, al Hades y hacen lo que la Circe les había dicho. La Circe les había dicho, entonces degüellan, creo que es la palabra, a una oveja negra y aparecen ahí varios espíritus, entre ellos el de la madre de Ulises, el de Aquiles, el de Patroclo y el de Agamenón. Esos 4 creo que son los principales espíritus que aparecen allí. Obviamente, primero aparece el de Tiresias, que le explica qué es lo que va a pasar después, que tenía que ir sí o sí por una de las islas que recorren, obviamente, hacia Ítaca, pero pasarían por Escila y Caribdis, los 2 monstruos tal vez más emblemáticos de toda la mitología griega escrita, que son pues obviamente ya Escila, un monstruo parecido a la hidra pero tan solo con 6 cabezas y no tiene la habilidad de que cuando le cortan una le salen 2 más, sino que tan solo es un monstruo con 6 cabezas que va a matar a 6 de sus tripulantes, y Escila, un monstruo que traga agua 3 veces por día y que tienen que tener cuidado de ella. Después de ello iban a llegar a la isla de Helios, donde apacentaba a 25 cabezas de ganado y 25 cabezas de ganado de bueyes y 25 cabezas de ovejas, y que no debían hacer nada con esas ovejas porque si no tan solo iba a regresar a solamente Ulises a su patria, pero si es que cumplían con no hacer daño a ninguno de las cabezas de ganado, iban a regresar todos. Ulises, obviamente, al saber todo este conocimiento, no se lo dice a su tripulación, sino que lo guarda para él hasta su debido momento. Luego de ello, pues se queda aún en el Hades para poder conversar con su madre y le dice que qué pasó, que por qué la ve ahí, y dice de que su madre no pudo aguantar con la desdicha de que no puede ver a su hijo. Y pues llegó la negra Ker, que así es como le llaman a la muerte, y se la llevó. Obviamente en la película eso se ve representado con que ella comete suicidio adentrándose en el mar sin ninguna protección y pues muere ahogada. Bueno, luego de ello habla con Aquiles y le pregunta acerca de su hijo. Patroclo lo mismo. Patroclo no tiene hijos, pero tan solo es como que se lo menciona ahora que lo recuerdo. Aquiles sí le pregunta por su hijo y le dice de que también es alguien muy conocido y que sí logró sobrevivir a la guerra de Troya y que aún se encuentra vagando por el mundo, pero que le va bien, en pocas palabras.
Y por último, pero no menos importante, Agamenón, que le cuenta prácticamente un resumen de lo que pasa en el libro de la Orestiada. La trampa que le hacen su mujer Clitemnestra y el amante de ella, y la muerte de Agamenón. Eso es en pocas palabras. Luego, obviamente saben que tienen que ir hacia su embarcación y les dicen nada más que iban a llegar hacia la isla de Helios, pero no les dice nada de Escila o Caribdis por miedo a que su tripulación deje de remar y no sigan avanzando. Entonces cuando llegan ahí simplemente es un paraje totalmente oscuro. Pasan con cuidado, pero 6 de sus tripulantes, como ya había sido predicho, son asesinados por Escila. Y cuando llegan ya a Caribdis, logran evadirla. No pasa nada de la película de que cuando están pasando ahí es cuando se destruye su barco. No. Ellos pasan directamente y llegan hasta la isla de Helios. Y estando allí, Odiseo les pide a su tripulación que pasen de largo, que sigan ellos en su viaje y no se detengan. Pero nuevamente aquel que había inducido a la tripulación a abrir el saco y dejar escapar el aire, les dice que cómo quiere él que sigan viajando si tienen ahí tierra firme y pueden descansar un poco. Y pues Odiseo les advierte y a la vez les dice de que está bien que se queden ahí, pero bajo la promesa de que pase lo que pase no iban a dañar a ninguna cabeza de ganado que esté ahí, ningún buey, ninguna oveja, nada. Y ellos dicen está bien, aceptan y llegan a la isla de Helios. Pero acontece que cuando están ellos ahí viene una gran niebla que cubre toda la isla y no pueden avanzar, no pueden hacer nada más que tan solo comer, porque cuando estaban aún con Tiresias, Circe los sigue en otra nave para darles víveres, para darles muchos alimentos. Y bueno, cuando están en la isla de ellos, esos alimentos llegan en su momento a escasear. Y cuando está Ulises ya pues un poco cansado y no hay nada más que comer, decide ir a dar alguna vuelta por la isla para ver qué puede encontrar, que no sea nada de los bueyes, se lo sabe claramente. Pero dice que uno de los dioses, creo que Zeus, manda al sueño sobre Ulises y él cae rendido ante el sueño. Y en lo que Ulises está durmiendo, pues ya los tripulantes deciden matar a algunos de los bueyes, porque ya el hambre es tremenda y para ellos no hay peor castigo ni peor muerte que morir por hambre. Y deciden matar a algunos de los bueyes y cabezas de ganado que tenía Helios ahí, cosa que obviamente molesta a Helios y le pide a Poseidón a Poseidón también, Zeus se lo manda, le pide a Zeus que castigue a la tripulación de Ulises. Entonces él le dice a Poseidón que vaya y lo castigue. Después de ello, pues Ulises despierta, va con su tripulación, ve lo que han hecho y los llama insensatos. Obviamente se siente muy triste por ellos porque sabe lo que va a pasar y deciden irse, porque justamente después de ello ya la niebla se disipa y ellos pueden ver todo. Así que deciden irse, y cuando están yéndose, pues Poseidón aparece nuevamente y destruye su barco, dejando tan solo vivo a Ulises, que regresa nuevamente con Escila y Caribdis y se queda ahí colgado de por lo que entiendo, de una especie como de estalactita o estalagmita, para que no sea devorado por Caribdis, hasta que ella pues se vuelva a meter al agua y caigan los pedazos de madera que con toda esa tempestad se destruyó. Y cuando caen esos pedazos de madera ya Odiseo puede flotar en ellos y llega así hasta la isla de Calipso, que es donde precisamente empieza la historia a contarle. Empieza a contarle al rey de los Feacios, no de Efesios, Feacios, y ahí finaliza su cuento, ya que ya ha contado lo que pasó estando con Calipso. Y después de ello, la tierra de los Feacios y principalmente el rey Alcino le dice que él lo va a repatriar, mejor dicho, lo va a enviar de vuelta a su patria, porque tienen esa costumbre. Y preparan una nave, preparan muchos regalos para Ulises, y al fin él puede ir en otra nave, como habían predicho ya Tiresias, en otra nave, con otra tripulación, llegaría él a Ítaca. Y así es como se cumple. Él llega
Y su esposa obviamente no sabe nada de él, tampoco Telémaco. Nadie sabe que ha llegado y tan solo a él lo dejan ahí con todos los regalos que le habían dado, y la tripulación de los feazos regresa a su pueblo, donde tenían ellos una profecía que por precisamente toda esa hospitalidad que ellos brindaban iban a ser castigados. Un poco loca esa profecía en mi opinión, porque hacen algo bueno, ¿por qué los castigan? Y bueno, Poseidón lo que hace es que cuando llega la nave a su país, la convierte en una montaña y no saben nada más de ellos, porque el rey dice de que nunca más van a repatriar a alguien más que llegue a sus tierras, y van a hacer oraciones y libaciones y hecatombes a Poseidón para que se puedan, pues tal vez, liberar de esa montaña que les ha puesto allí. Volviendo con Ulises, y esto es ya casi el final del libro, pues él empieza a planear la muerte de los pretendientes, porque ya Atenea se lo había dicho que había muchos pretendientes que estaban en su casa, y él llega así hacia el porquerizo Eumeo, porquerino, algo así era. Llega hacia él y se queda por 3 días ahí, porque Telémaco aún no volvía de su viaje a la Cedemonia. Y cuando él llega, que es precisamente el segundo día si no me equivoco, va junto con Eumeo y encuentra ahí a Ulises, pero Ulises está transformado por obra y arte de Atenea en un viejo, el cual es mendigo, y nadie lo reconoce, ni siquiera Eumeo. Y cuando llega, Eumeo pues tiene que hacer algo, no recuerdo, o estaba durmiendo, no recuerdo bien cómo, pero se deja tan solo a Telémaco y a Ulises solos. Y ahí pues Atenea le dice que se descubra en verdad quién es él, y le diga a Telémaco que él es su padre y que tienen que planear la muerte de los pretendientes. Pasa esto, o Telémaco obviamente no le cree en un inicio. Odiseo le dice con palabras sabias que él es su padre de una manera hermosa, y hay bastante emotividad en esos cantos, porque es el reencuentro de un padre con un hijo que no lo ha visto desde hace bastantes años, y es bastante bonita esa parte. Luego de ello van planeando cómo van a matar a los pretendientes. Telémaco va a avisar, manda a Eumeo para que avise a su madre que él ha vuelto, y al día siguiente van los dos hacia la ciudad, donde pues Ulises es bastante maltratado por los pretendientes, que no son nada dignos, porque al ver a un pobre mendigo, sobre todo Antino, que es el peor de ellos, lo menosprecia, le hace cositas, lo golpea incluso. Y pues Telémaco tiene que soportar ver todo ese maltrato a su padre, pero con la esperanza de que se puedan vengar. Finalmente, ya Ulises, después de haber vivido todas esas experiencias, sabe qué tiene que hacer, y antes de que suceda la matanza a los pretendientes, un día antes, en la tarde precisamente, habla con su esposa, obviamente sin que ella lo reconozca, porque sigue vestido con harapos, sigue vestido como un mendigo, y pues Penélope no tiene nada más que simplemente conversar con él, preguntarle acerca de que si es que sabe el paradero de Ulises. Y él le dice, así como a todos los que le preguntan, que Ulises va a regresar en ese mismo mes, en ese mismo día, obviamente sabiendo que es él, ¿no? Y nadie le cree, todos lo toman por loco, y algunos sí ven esperanzas de que vuelva, no todos, pero algunos de ellos. Y es ahí cuando Atenea ilumina a Penélope para que haga la famosa prueba de las 12 hachas, el arco de Ulises, que tenían que tensarlo, y tan solo aquel que pudiera tensarlo y disparar una flecha a través de los anillos de las 12 hachas sería su futuro esposo, o sea, se desposaría finalmente, nuevamente. Y Ulises le dice que efectivamente, que haga eso prontamente. Al día siguiente, ya sucede lo de la prueba, le dicen a los pretendientes que va a hacer esto, y deja el arco allí junto con las hachas, y Telémaco les dice de que si él logra tensar el arco y lanzar una flecha, se irían todos los pretendientes del pueblo del país de Ítaca, y dejarían en paz a su madre. Los pretendientes, todos como que confiados, dicen: vale, órale, va, dale. Y pues Telémaco agarra el arco, las flechas, y no puede tensar el arco. Lo intentan todos los pretendientes y ninguno lo logra, y no querían darle
el arco a Ulises para que pudiera lanzar una flecha. No, ni siquiera hacerle el intento porque lo tomaban como alguien débil, y sobre todo si es que quería él casarse por A o B con Penélope, pues no se lo iban a dejar fácil, ¿no? Pero Telémaco da la orden de que, como él era prácticamente el señor de la casa mientras su padre no estaba, da la orden de que le den el arco nada más al viejito, y él obviamente sí lo logra porque era obviamente Ulises y tan solo él podía tensar el arco y agarra la flecha, la tira por los 12 anillos y empieza la matanza de los pretendientes, que tengo que admitir que es muy sangrienta, muy cruenta, muy explícita. Tanto en la Ilíada como en la Odisea las batallas son bastante explícitas, bastante grotescas. Es como que imposible no imaginárselo porque te lo describen bastante a pie de letra. Y pues bueno, después de todo ello, también mandan, cosa que nunca se ve en la película, mandan llamar a Anticlea, si no me equivoco, es la nodriza de Ulises, la cual conoce quiénes de las siervas mujeres aún le son fieles a Odiseo y quienes no lo son, quienes ya están, pues se han acostado incluso con los pretendientes y no son dignas de estar en Ítaca. Y pues finalmente esas siervas son ahorcadas. Eso nunca se lo narra en las películas. Y incluso después de que pasa todo ello, se da el reencuentro entre Ulises y Penélope, y la película termina allí, en ese encuentro. Pero en el libro no. En el libro, después de esto, obviamente el padre de Ulises sigue vivo, es Laertes. Así que va Ulises a verlo. Y cuando va él a verlo, es cuando también se corre la noticia de que los pretendientes han muerto, y los padres de ellos van enojados, queriendo también una guerra contra Ulises. Y él obviamente no se va a dejar, sino que tiene que defenderse. Y es precisamente el padre de Antino, del peor de los pretendientes, el que quiere vengar a su hijo. Pero es el primero también en morir por una lanza que lanza Telémaco. Una lanza que lanza Telémaco, qué excelente palabra. Y así termina la obra, con esa batalla final pequeña, porque Atenea también, después de esa pequeña venganza que hay contra ellos y contra todos los que querían el mal de Ulises, pues ya Atenea fija, o bueno, mejor dicho, realiza una alianza que nadie va a quebrar nunca, y pues hay una paz entre ese pueblo y entre todos los habitantes de ellos para siempre. Así es como termina la obra, y así es como termina la Odisea. Bastante interesante. Estos dos libros en verdad muy bonitos. Los leí en relativamente poco tiempo, 3 semanas en total, los 2 libros, y pues ha sido bastante excelente este camino. Los voy a dejar ahí para que se pueda ver mejor. Creo que ahí se ven en orden, porque aquí se los ve invertidos, aunque no, espérense, perdón, ahí está en orden. Y pues ha sido bastante bueno este camino que he hecho de leer estos 2 libros, porque han sido bastante buenos. Y bueno, ahora conocen la historia de la Ilíada y de la Odisea. Un detalle que tal vez no mencioné porque es muy conocido ya, es que aquí en la Odisea, lo haré como pregunta. A ver, si es que los que lo saben, déjenlo en sus comentarios antes de que se los diga, les doy un pequeño espacio. A ver. Y la pregunta es: ¿quién es el primer ser en reconocer a Odiseo aún estando en fachas de mendigo? A ver, ¿quién es? ¿Y cómo se llama? Les doy un tiempo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. La respuesta es el perro Argos, que apenas lo ve, mueve la cola. Y como ya está muy viejito, fallece después de ello. Un poco triste la escena y tuve que leerla unas 2 veces para poder pasarlo, porque eso es un poco fuerte. Pero incluso ahí se puede ver la fidelidad que tiene un perro para el retorno de su amo. Muy triste ese pequeño final de Argos, pero a la vez muy bonito. Y así llega a su fin este video. Creo que ha sido el más largo que he grabado hasta ahora. Ya voy 17 minutos nomás hablando de la Odisea. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video de la Ilíada y la Odisea, video especial. Y pues gracias.
por quedarse hasta este momento. Hasta luego y hasta otra ocasión.